Buenos días, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos todos en el nombre del Señor. Es un tema muy especial y cuando el Espíritu del Señor muestra estas necesidades, debemos acudir a ellas. Los 10 mandamientos. Antes de entrar en el tema, quisiera que miráramos en primer libro de Timoteo, capítulo 1, primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Dice la Escritura, pero sabemos que la ley es buena. Oiga, pero sabemos que la ley es buena, ¿cómo? Si se usa legítimamente. Si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino ¿para quién? Para los transgresores y ¿quién más? Desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, prófanos, patricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Eso dice Pablo en Timoteo. Ahora miremos en Gálatas. La ley es buena si se usa legítimamente. En Gálatas capítulo 3 leemos en el verso 19 y pregunta Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué? Y aquí está la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. ¿Para qué sirve la ley? Añadida a causa de las transgresiones. ¿Y qué transgresiones? Ya lo leímos en Timoteo. Y eso es como para iniciar el tema que me toca en esta mañana. Tiene que ver que la ley, Dios la envió como un espejo del cielo hacia nosotros los hombres, y en ese espejo de la ley nos miramos y vemos que hay desordenado en mi vida. Pero ¿qué hace la ley? La ley no puede arreglar lo que está desordenado, pero sí me muestra lo que está desordenado. Es como un hombre que tiene una plomada sobre un árbol tortuoso y quiere medirlo y quiere establecer allí unos parámetros de alineación, pero él le muestra la alineación, pero no puede arreglarlo. No puede hacer nada. O un hombre que sale con una linterna de noche en una borrasca y ve árboles caídos con la linterna y ve cosas, pero ¿qué hace la luz? ¿Arregla eso? No. Ni la ley, ni la plomada, ni la linterna solamente revelan la condición del ser humano. ¿Y qué dijo Pablo? Yo no conociera qué es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Pablo pudo expresarlo de una manera sencilla, pero entonces, como dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese lo mejor, hasta que apareciera lo perfecto, hasta que se cumpliera la simiente, la promesa de la simiente de Abraham, allá en Génesis 12 y Génesis 15, que fue antes de la ley y que iba a aparecer en el tiempo de Dios. Por eso hay que ubicarnos muy bien en el tiempo en que estamos, que es en el tiempo de la gracia. No sin dejar de pensar que somos culpables si transgredimos los mandamientos de Dios. Somos culpables y por ser culpables necesitamos a alguien que nos ayude. El octavo mandamiento, Éxodo capítulo 20, verso 15. El libro del Éxodo, la salida. El libro del Éxodo, el Éxodo de los judíos, un pueblo esclavo del pecado durante más de 400 años, pero un pueblo que vio la mano poderosa de Dios, un pueblo que vio cómo Dios apareció en un momento y abrió un mar tan grande como el Mar Rojo para que un pueblo saliera libre y empezar a vivir una vida libre, una vida de libertad, pero no una libertad para hacer lo que quisieran, sino una libertad para agradarle a Dios en todas las cosas. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros también estábamos en Egipto, prisioneros. Pues yo estuve 27 años, no fueron 427 años, y vino el Señor y abrió también un mar de vida para mí, y un mar de vida para usted. Y ahora Él me dice, bueno, venga y disfrute o haga lo que quiera. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde?
decía un hombre por ahí, y con eso tapaba el segundo versículo y les decía a las mujeres, vea, pequemos para que la gracia abunde, y las mujeres, ¿cómo así? Entonces pequemos, pero no les leía el segundo versículo, en ninguna manera. Y eso está, y debe estar claro en mi corazón, y en su corazón. Y nosotros sabemos cuándo pecamos, y cuándo no. Nosotros no ignoramos, porque la Biblia ya nos ha advertido, pero lo hacemos porque somos desobedientes, porque no queremos someternos a la verdad de Dios. Éxodo 20 en el verso 15 dice, no hurtarás, el octavo mandamiento, no hurtarás. Esto se refiere a cualquier acto por el cual una persona priva a otro de lo suyo. Y esto hurtar tiene que ver que es privada sin fuerza, sin amenaza. No hurtarás. Pero miremos ahí entonces en el capítulo 22 de Éxodo una ley que había dejado el Señor en cuanto a esto. En el capítulo 22 verso 1 dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Cuándo había que restituir cuando había hurto? Cuando se había degollado o se había vendido. Yo le hurto al hermano el videoín, hubiera sido yo le hurté el videoín y me tocaba a mí por la ley devolverle 4 videoines. Imagínese usted. Eso no pasa aquí en Colombia. Ahorita se aplicó una ley en la nación, la ley de paz y restitución, y debe aplicarse esa restitución. Pero aún así, el hombre sigue robando, el hombre sigue hurtando. Si el ladrón fuere hallado, en el verso 2, forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Eso si era en la noche. Un ladrón entró y el papá se levantó asustado de pronto y vio una sombra por ahí, y lo mató. Entonces no será culpado porque entró. Pero si era de día, en el verso 3, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. En el verso 4, si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Eso es lo que dice el viejo dicho, lo cogimos con las manos, ¿en dónde? En la masa. ¿Y qué pasaba cuando era cogido con las manos en la masa? Sea buey o asno, oveja, pagarán el doble, debía devolver el doble. Segunda diapositiva, por favor. El octavo mandamiento fue dado por Dios para la protección de las personas y de los bienes de las personas. Proteger a la persona y proteger sus bienes. Desafortunadamente, en un mundo en el que hoy en día hay mucho rico y hoy en día hay mucho pobre, hay muchos ricos que tienen demasiado, mucho, y hay mucho pobre, pero esto no es como le dijera, el fin justifica los medios. Esto no es un fin para yo ir a quitarle al rico por lo que tiene, no. Desafortunadamente el corazón nuestro es codicioso, codiciamos. Yo a veces le veo los zapatos a Gregorio y le digo, uy, Gregorio, esos zapatos por lo menos 400 le costaron, o 500 le digo yo, y Gregorio me dice, no, me costaron 50, pero se lo digo en son de decirle, muy bonitos sus zapatos, y pudiéramos pensar, el hermano está codiciando el zapato. Entonces yo qué hago, espero que Gregorio se duerma esta noche y con mañita cojo los zapatos y le pongo los viejos míos y me llevo los de él, y una vez restituyo. No, el fin no justifica los medios. Dios quiere proteger sus bienes. Dios ama lo que tú tienes, te ama a ti y te quiere proteger a ti. ¿Por qué? Porque Dios a quien quiere da, pero también a quien quiere quita. Y el hecho de que Dios te haya dado algún bien material no es para que tú te lo guardes, sino para que también compartas con el que no tiene, que compartas con él. Y ahorita vamos a mirar un versículo en esto. Segundo punto, la ley de restitución debía ser aplicada, ya lo leímos, y en esto miramos en Bogotá que cada 5 minutos se reporta un robo en Bogotá. Esto es un estudio que se hizo en el 2018, y dice que cada 5 minutos en Bogotá se reporta un robo. Es decir, que 12 personas por hora son atracadas en Bogotá, 12 personas por hora.
En un día serían 288 personas robadas, imagínese usted. Eso es como una ruleta rusa. Y ser robado es una situación muy estrecha. Cuando vivía en Cali, me había quedado sin trabajo y ese día me vestí de ejecutivo. Es decir, me puse una corbata. Pero antes de irme a llevar la hoja de vida, mi hija me había mandado un celular de Boyacá, un Nokia. Pues yo no andaba con el Nokia por ahí siguiéndolo así, mi Nokia, no, yo lo llevaba en mi bolsillo. Pero me fui a llevar a mi hijo a la escuela. Mientras iba a la escuela y lo dejé, de regreso me vine cuando venía un muchacho en una cicla. Y yo venía con mi hoja de vida, el celular y lo del pasaje. Y el muchacho se acerca y me dice, y saca un cuchillo como así, eso brillaba, y me lo manda así, aquí sí, deme lo que tiene en el bolsillo. Y yo saqué todo lo que tenía, pues con susto, y le entregué la tarjeta del mío, le entregué hasta la cédula, y me dijo al muchacho, nada, el celular nomás, lo otro guárdalo. Se fue. ¿Qué cree que hice yo? Yo me asusté demasiado, pero cuando él se fue, me dio la valentía, así subir, uy, pero ¿cómo así? Y salí a ver qué hacía, pero ya se había ido, ya se ha ido. Menos mal que me dio miedo. Porque estas personas acostumbran, eso es robar, cuando te amenazan, es robar, cuando te amedrantan, están robando. Y eso me pasó. Pero cierta noche nos fuimos por la conferencia en Florida, llegamos todos, y yo vivía con mi suegra y mis suegros, allá pagaba una pieza, y nos acostamos todos, y el último que se acostó dejó la puerta abierta. El ladrón llegó a las 3 de la mañana, sacó el televisor, bajó y lo llevó a la casa, después volvió, hizo un trasteo. Y cuando a las 6 de la mañana se levantó mi suegra y dijo, ¡ay! ¡Un ladrón! Y yo me levanté, ya estaba desocupada la casa. Todos durmiendo, éramos como 10 en esa casa y ninguno se dio cuenta. ¿Qué sentimiento queda? ¿Un sentimiento de qué? De frustración, un sentimiento, estoy en pecado, ¿qué hice? Un sentimiento de tristeza, un sentimiento de angustia, se le robaron el bolso al niño, la manga que me habían regalado en la nevera se la llevaron, el vino, la leche clean, todo se lo llevaron. Queda un sentimiento de culpa. Y eso es lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel. Dios quería que el pueblo de Israel no pasara por eso. Eso es algo traumático. Yo sé que aquí algunos lo habrán robado, ¿cierto? Y eso es un sentimiento traumático, eso causa traumatismo. Y uno nunca se le olvida eso. Pero Dios dejó la ley porque Dios sabe que en el corazón nuestro hay la tendencia a tomar algo que no es de uno. Tenemos que reconocerlo. Un día presté un libro a una hermana en Cali, sí, y no se lo devolví. Me pasé, ¿eso qué es? Ya robé. ¿Cómo así? ¿Usted roba, hermano Johanna? Sí, yo he robado, hermanos. Y cositas pequeñitas, un martillo, por eso uno va donde el vecino, preste un martillo, uno lo piensa, se lo presto, más bien le digo, ¿se lo regalo o cómo hacemos? Pero muchos lo piensan, ¿cierto? Porque ya uno como que se pega tanto de las cosas que a uno mismo le da a uno como frustración, le da a uno tristeza, le da a uno, entonces se la pasa a uno, yo te robo, tú me robas, entonces, ahí le pagué, sí, pagamos con la misma moneda, tú me robaste uno y yo te robé esto. Hay una tendencia en el hombre a tomar lo que no le pertenece, lo que no nos pertenece, un deseo insaciable en muchas personas de obtener algo por nada. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde viene ese deseo? Nosotros, después del pecado, después de la caída de Adán, nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser, inundado de pecado. ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen las borracheras? ¿De dónde salen los hurtos? ¿De dónde? Del corazón. Y yo podría decir, ¿aquí hay ladrones? Yo podría preguntar, ¿somos ladrones? Podría preguntar, pero la Biblia sí nos descubre lo que realmente somos. Y solo usted, mi querido hermano o amigo, o familiar del hermano, solo usted se puede dar cuenta si hemos transgredido, si hemos violado este mandamiento, porque hasta en las escuelas yo veo a los papás, una mamá de una compañerita de mi hijo mandó en el WhatsApp, profe, hágame el favor, y el lunes me tiene que aparecer el diccionario de inglés, porque ya estoy cansada de esto y de esto y de esto y de esto. Y yo le pregunté a mi hijo, ¿qué pasó con la muchacha? Ella dice que le robaron el diccionario, pero no es el diccionario, que el borrador, que el lapicero. Entonces decía la señora, y dígale a los padres de familia que si ven cosas que no son de sus hijos, que las devuelvan.
Wow, brava la señora, pero tiene razón. ¿Cuántos papás alcahuetas no vigilan lo que sus hijos traen a la casa? Se nos parece fácil coger algo de ahí y no llamamos la atención, nos hemos dormido. Estamos durmiendo como padres, estamos durmiendo como hermanos. No vayamos muy lejos, en la capilla. ¿Qué pasó con el horario? Hermano, yo dejé una Biblia y se me perdió. ¿Cómo? ¿En la iglesia? Sí, en la iglesia. Facilistas para las cosas. Hay muchas razones por las que el hombre roba. Podríamos decir, justificando los medios. Pobreza. Hermano, es que yo robo porque soy pobre. A mí me toca robar porque yo no tengo casa, no tengo carro, no tengo finca. Yo soy pobre, no, me toca robar. Un hombre en Cali fue y robó un Maggi. Y si se acuerdan la noticia que lo condenaron como a 15 años de cárcel. Robó Maggi. De esos Maggies que uno le echa en el agüita y toma sopita. Pero el problema no fue que robó, es que ya estaba cebado, era obstinado. Ya lo habían visto y eso seguía con el mismo Maggi. Hasta que tuvieron que ponerle estate quieto. Un Maggi o un dulce. Un señor en Colombina dijo a Colombina, no saque más dulces porque la Colombina les daba a todos los empleados dulces y todos ya llevaban tanto dulce que ya montaron buenos negocios. Entonces dijo Colombina, no más. Y un día dijo, no, el que veamos con un dulce lo vamos a acusar. Y un día un gerente le dio por coger un dulce que estaba y se lo echó. Y fue saliendo y lo cogieron, señor. Está acusado de robo continuo. Y había sido su primer vez de echarse su dulce allí. Continuo, robo continuo. La ley. Y había que cumplirla. En muchas empresas están ahora promoviendo ejercicios para mirar qué empleados tenemos. Por ejemplo, cuando yo fui a entrar a la empresa me pusieron el polígrafo, me pusieron como 3 veces el polígrafo y cada 6 meses nos hacían el polígrafo. Es una desconfianza tremenda a ver si de pronto robamos o no robamos. Y nos hacían el polígrafo y nos decían, ¿usted es paramilitar? Y dije, no señor. ¿Usted es esto? Y yo, no señor. Y ya con la quinta pregunta yo ya estaba así asustado y sudando, yo no. Pues si era porque uno no se pusiera nervioso, fallé. Pero uno se pone nervioso con todo eso así. Y suda uno mucho y eso las manos le sudan y frías. Los que han pasado por polígrafo saben. Pero hay polígrafo que se pone acá y hay polígrafo de voz y hay otro tipo de polígrafo. Pero están haciendo todo el deber para que usted tenga empleados que honestos. Señores de la casa que van a planchar y por ahí planchando pasaron la plancha, uy, esto está como abultadito. Y no dijeron nada, robaron. Entonces se está creando un filtro. Grandes empresas están invirtiendo millones de dólares para descubrir la corrupción que hay en ¿dónde? En Colombia. La corrupción que hay en la tienda de su casa. ¿Por qué no rinde la plata? Vamos a pasar a la tercera diapositiva. Diferentes modalidades de hurto. Tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Eso se llama hurto. Un ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, nos da el ejemplo. Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 6. Dice la palabra del Señor. Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hoy tan bueno Judas, ¿cierto? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué pasaba? Sustraía de lo que se echaba en ella. O sea que hurtaba, sustraía de lo que se echaba, nadie sabía, sin fuerza, no aplicaba ninguna, voy a poner el cuchillo a la bolsa para que me entregue, no. Él sustraía de lo que había en la bolsa. Eso es hurtar, eso es tomar un bien que no nos corresponde. ¿Pasa o no pasa? Queda en el limbo, queda la incógnita. No dar la medida exacta o peso legal. ¿Qué problema cuando uno va a comprar una libra de lagarto? ¿Quién ha comido lagarto? O una libra de bofe. Pues es la carne más barata, para los pobres toca lagarto o bofe. Pero, sí, eso, o chunchulla. Entonces, cuando la mamá le mandaba a uno, pero me trae lagarto y que sean los 500 gramos, y uno iba, y pues el de la carnicería no tiene compasión de uno, sino que él mocha donde sea,
y le monta ahí y le entrega a uno, y cuando uno va, la mamá empieza, tiene como ojo clínico, esto no se ha empezado, se me devuelve, y hay uno de allá para acá, de allá para acá. Pues qué tristeza ponerlo a uno en eso por no medir bien, por no dar las cosas que son, no dar la medida exacta. Amós capítulo 8, Amós capítulo 8, verso 5. Gregorio, ¿lo encontró? ¿Lo puede leer? Diciendo, cuando pasara el mes, venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falseamos con engaño la balanza. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Dice, venderemos los desechos del trigo. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Dios les dijo, no robarán, pero el pueblo de Israel se les olvidó que ese mandamiento era dado por Dios. Fue dado por Dios, pero a ellos se les olvidó. No tuvieron compasión del prójimo. Quisieron llenar sus bancos, quisieron llenar sus casas, sus almacenes, a partir de robar a los demás. ¿Pasa o no pasa? Dejémoslo en el limbo. ¿Cuántas personas tienen plata ahorita? Son los grandes señores, pero a partir de robo. Hace pocos días llegó un abogado a una finca cerquita en Puerto Boyacá, por allá cerquita de San Fernando. Y llegó el abogado y le dijo al dueño de la finca, buenas. Salió el dueño de la finca y le dijo, vengo a reclamar la tierra que era de mi padre que usted se robó. Apenas le dijo eso, el señor cayó, murió. Porque hacía 30 años se había apoderado de esa tierra y se la había robado, pero había quedado un hijo que estudió y creció y vino y ejecutó la orden. Vengo a reclamar la tierra de mi papá porque usted se la robó. Y era un señor de la sociedad, de la alta alcurnia, don fulano, don sutano, pero ¿a dónde llegó? De que robó. No dar la medida exacta es un delito, hermanos. No dar la medida exacta. Levítico 19, 35, 36. Levítico 19, 35, 36. 19, 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanza justa, pesa justa, y medidas justas tendré yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Eso dice el Señor, que si vamos a vender una libra de harina, que sea una libra, que diga una libra, que usted la pese y diga una libra, y debe ser para todo. Usted comerciante, si vende carne, si vende queso, si vende leche, lo que sea, venda legal, medida exacta. Hay un problema serio y muchas empresas en Colombia, en este tiempo en el que se vende pescado, llegan a las plazas a medir, a mirar las pesas, como está viendo el inspector ahí, a mirar si esa pesa es correcta, hermanos. Qué tristeza que usted y yo como cristianos caigamos en tal deshonestidad. Qué tristeza que usted me diga, colóqueme un diclofenaco, y yo en vez de colocarle los 2 centímetros, le robo 1 centímetro para ganarme plata con la otra, y solamente le pongo 1 centímetro. ¿Qué problema para la salud humana si yo le robo a usted del principio activo del acetaminofeno, del captopril, le robo 50 miligramos, pero yo le robo 25 y le hago pasar por 50 y muérase? El doctor le mandó fue 50, yo le estoy dando 25, lo estoy robando, lo estoy matando. ¿Qué problema tan serio ha llegado al mundo? Y nadie se da cuenta de esto. Todo el mundo, no, Dios nos bendice robando. Eso es un problema social grave. Es un problema social tan grave que por eso esas calles que tenemos allí en Puerto Boyacá, esa autopista que era la Ruta del Sol, eso está deteriorado, está feo, eso se detuvo, ya llevamos para 3 años detenidos. ¿Por qué? Porque a unos señores se les dio nosotros somos ingenieros, fuimos a la Harvard, fuimos a la yo no sé dónde, fuimos a las mejores universidades y vinimos a Colombia a robar. ¿Cómo? Imposible que un profesional haga eso. Imposible que un regente robe. Imposible que usted estudie para robar. Miremos los mole, hombres de alcurnia, hombres de buen nombre eran, pero ¿qué hicieron? Robaron el heraldo público.
para llenarse los bolsillos él, su mamá y sus hermanos. ¿Y quién de la familia dijo, hijo, esto está mal? No, mamá, te voy a mandar para San Andrés. Ay, mi hijito, Dios te bendiga con ese robo al Estado. Se necesita una mamá recta, se necesita un papá recto que no se deje sobornar, no se deje comprar por un viaje a San Andrés. Alguien decía en Cali un día, hermanos, oremos que mi hijo lo cogieron con un contrabando, oremos. Yo estaba empezando en los caminos de ciudad, pero a mí me pareció muy triste eso, muy triste. ¿Qué pasó con esta familia, los de Bucaramanga? De Bucaramanga, no, de Buenaventura. disculpe, Bucaramanga. no me van a echar ahorita. Me voy a hacer sacar ya. Herman, no me vaya a... Pasamos a la diapositiva, por favor. Tomar dichos, sentencias y versos ajenos, dándolos por propios, violar los derechos de propiedad intelectual. ¿Se ve o no se ve? Mire, cuando yo tenía 18 años, yo compraba los CDs originales, valían 50,000 pesos. Leo Dan, Vicente Fernández, toda la música que yo en mi tiempo en Converso escuchaba, invertía plata en eso. Ahora usted consigue CDs a 1,000, a 500, donde sea, lo que sea. ¿Por qué? Porque se están robando los derechos de autor. Por eso crearon una empresa que se llama Psycho y Asimpro. Y si usted va en un bus y el señor está poniendo música ahí, el señor tiene que pagar Psycho y Asimpro. Y si usted me pone una venta de empanadas y pone musiquita ahí, usted tiene que pagar Psycho y Asimpro. Eso dice la ley. En la droguería, como yo era droguista o soy droguista, siempre que íbamos a colocar un televisor, Psycho y Asimpro. Pero esto se violó. Usted habla con un cantante y ahorita los cantantes dicen, no, esto no es como antes. ¿Por qué? Porque se han violado los derechos. Robar el buen nombre, 2 Samuel, capítulo 15, verso 1. 2 Samuel, capítulo 15, verso 1. Dice la palabra del Señor, 15, del 1 al 6. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haré justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así que robaba Absalón el corazón de Israel, robar el buen nombre de otro hermano, el buen nombre de otra persona. Hacerse pasar por médico, hacerse pasar por enfermera, hacerse pasar por un creyente, hacerse pasar por el hermano, escribir un libro y decir, no, yo lo escribí. Robar el buen nombre de una persona, robar la reputación de una persona. Hoy en día no importa. Hoy en día usted, con sencillo, se coge el celular y monta la imagen de cualquiera y le roba la reputación. Lo mancha. Y usted somos culpables delante de Dios. Porque no hemos tenido en cuenta y podemos estar haciendo como Absalón. Podemos estar diciendo, no, vengan a mí que yo mejor que Gregorio, ese Gregorio no lo consulte que es menos espiritual que yo, vengan para acá. Ese predica más feo que yo, venga para acá que yo sí. Robar el buen nombre. No podemos hacer eso, no debemos hacer eso. ¿Lo hacemos? Dejémoslo en el limbo, dejémoslo en el tintero. Otro punto. Vemos en la 4, vamos para la 5. Exacto. No pagar los impuestos o cambiar los datos. No pagar los impuestos o cambiar los datos. Lucas capítulo 20, del 22. Lucas 20, 22. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él, Cristo, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo,
¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que el Señor nunca traspasó, nunca incumplió los mandamientos, nunca cumplió nunca dejó de someterse a las autoridades superiores. Y esto el Señor lo cumplió de gran manera, en una forma hermosa. Tanto para decirles a ellos que debemos responder con los impuestos que nos toca pagar, como le tocó al Señor cuando le cobraron los impuestos religiosos en el tiempo de su vida. Y le dijo a Pedro, ve y saca un pez y saca la plata de la boca de ese pez para pagar los impuestos tuyos y los impuestos míos. Él nos enseña a pagar los impuestos. Él nos enseña que no debemos robar. No debemos decirle a alguien porque nosotros somos muy suspicaces. Y podemos decir, no, digamos que esto vale apenas 2 millones de pesos. Y con eso vamos a decir, decimos allá, y que con 2 millones. Tarde que temprano se van a dar cuenta. ¿Y cómo pasamos? Como cristianos, ¿cómo? Deshonestos. ¿Pasa o no pasa? Dejémoslo en el tintero. Dejémoslo en el tintero. Tomar o retener bienes ajenos con intimidación usando la fuerza. Lucas capítulo 10, verso 30. Esto es robar. Lucas 10, verso 30. Dice el Señor. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Robaron. Tomaron a la fuerza, lo golpearon, lo dejaron como medio muerto. Ellos hicieron algo que Dios no aprueba. Robaron, hirieron, y esto al Señor lo ofende. Y eso ofende a cualquier sociedad. Muy maluco, uno quiere 50 pollos y al otro se levanta apenas hay 40. ¿Qué pasó, hombre? Eso es muy normal en los campos, se robaron los pollitos otra vez. Yo voy adelante cuando hablo con la mayoría de hermanos que cuidan pollos, me dicen, no hermano, yo tenía un pollo y me lo robaron. Y ¿cómo así? Eso es muy duro, man. Así sea un pollito, pero es que eso le pertenece a usted. Yo porque tengo que coger lo que es suyo. Así sea un pollito, man. Pero eso pasa. Diapositiva 6. Efesios 5:16. Robar el tiempo, hermanos. Tenemos que tener cuidado. No robemos el tiempo. Porque los días son malos. Debemos ser diligentes en el tiempo. Efesios capítulo 5, verso 16. Dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son ¿qué? Malos. ¿Y qué robar el tiempo, hermano? No es coger un reloj como está el ladrón ahí y llevárselo. Es robar el tiempo que le corresponde a mi Señor. Es robar el tiempo que le corresponde al Señor, que yo tengo que dedicarle al Señor. Muchos están ocupados de domingo a domingo y están robándole el tiempo al Señor. Dios ama que trabajemos. Él dejó el trabajo. Pero también ama que cuidemos nuestra salud espiritual. Y si nos la pasamos trabajando y trabajando, nuestra salud espiritual se va como declinando, se va como deteriorando. Y al final terminamos viviendo una vida, una cristiandad carnal, llena de carnalidad. Ya no discernimos. ¿Por qué? Porque descuidé mi tiempo con el Señor. ¿Sabe que el problema de muchos hogares en el altar familiar hoy en día tiene que ver que descuidaron el tiempo del altar familiar? Muchos hogares hoy en día estamos minados de televisores, de Netflix, de Wi-Fi. No hay tiempo para hacer la devocional con los hijos, con la esposa. No hay tiempo y sacamos excusas, no hay tiempo y le robamos el tiempo al Señor. Y usted se pregunta, hermano, es que mis hijos son rebeldes. Y pregúntese por qué, mamá. Pregúntese por qué, papá. No, es que me da mucha pereza levantarme a las 5 a orar. Pregúntese por qué usted está así. ¿Por qué sus hijos son así? Porque nos acostumbramos a ser creyentes de años. El creyente de años, yo tengo 40 años en el Evangelio ya. No, hermanos. Cada día es una lucha. Cada día es un trabajo. No robemos el tiempo. Colosenses 4, verso 5. Dice la palabra. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que nos salimos como de 2 en 2 a llevar trataditos por aquí a la cuadra? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que no salimos a hacer una vigilia de 7 a 12 de la noche? No, oye, el hermano Rubio, ¿para qué dijo?
¿Para qué dijo que vigilia si es que vea el tiempo del Señor? Hermano, es fácil pasar en el celular 3 horas, 4 horas, 5 horas, pero no es fácil decir usted voy a dedicarle 2 horas a la oración, 3 horas a la lectura. Usted dirá, no, pero como ustedes son desocupados. No, yo no soy desocupado, yo sirvo al Señor, yo trabajo al Señor, tengo antes muchas tareas, porque debo rendir a mi esposa, primeramente al Señor, a mi esposa, a mis hijos, a los hermanos. Eso es un trabajo fuerte. ¿Qué hacemos con el tiempo, hermanos? Robar los derechos de Dios, Malaquías capítulo 3, verso 8, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, ya lo sabemos, ¿no? Malaquías 3:8. Dice la palabra, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Se olvidaron de diezmar. Se olvidaron. Hermano, ¿por qué no ha vuelto a la cena? No, hermano, es que yo... Y entonces ¿qué está haciendo con lo que es de Dios? Lo que le tiene que llevar al Señor, ¿qué está haciendo? Ay, hermano. Y después preguntamos por qué estamos así. Y lo que no le damos al Señor, entonces tenemos que dárselo al médico a la semana siguiente. Tenemos que dárselo al Señor que arregla el televisor la semana siguiente. Tenemos que dárselo al Señor del mecánico porque se me dañó el carro. Porque no le estamos dando lo que es al Señor. Dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Es una verdad, hermanos. Y aunque no estamos en la ley, aunque no somos judíos, pero el Señor sí dice, vayan cada primer día de la semana y cada uno, como ganó, se pare y lleve lo que puso. ¿En dónde? En su corazón. Entonces uno pregunta, no, Señor, envía obreros, pero si no estamos apoyando la obra, si no estamos y estamos robando al Señor, no voy a la cena para no tener que dar, es que cada primer día dando. Eso es una mente perversa, hermanos. Sigamos mirando. Vamos a la diapositiva número 7. ¿Por qué no debemos robar? Punto. Es un mal que contamina al hombre. Mateo capítulo 15. Mateo 15. 19 al 20. Dice la palabra. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Cómo le parece? ¿Robar contamina? Claro que contamina. No solamente contamina al hombre, contamina a la sociedad, contamina a la familia. Yo conocí a un muchacho joven, muy presentado. Voy a decir la palabra que es un muchacho bonito. Y eso le llovía a la muchacha de ese muchacho bonito. Él trabajaba en una droguería, pero empezó la moda de robar gasolina en Boyacá. El chino se metió a robar gasolina. A los meses lo vi con unas camisas finas, unos zapatos finos, una moto fina. Y a los pocos meses se lo llevaron a la esposa en una bolsita en este tamaño. Estaba robando gasolina. Y el que mandaba en la zona dijo, no me roben más gasolina. Y lo encontraron allá y lo amarraron a él y al compañero y le echaron toda la gasolina que habían robado y lo prendieron. Se lo llevaron a su esposa, una muchacha que ni siquiera había salido del colegio y ya estaba embarazada. Estaba robando gasolina. La vanidad lleva muchas veces a robar. Yo quiero la moto, la codicia, como no la pudo tener fácilmente, fue y mató y robó. Y aparece en la casa de la mamá, mami, vea la moto. Y la mamá, ay, mi hijo, Dios cómo te bendice. No conoce a sus hijos, no los conocen. Usted tiene que preguntar, ¿usted dónde sacó eso? ¿Cómo hizo? Tiene que mirar. Hoy en día, si yo voy a mover plata en el banco, bastante me están vigilando para mirar que no sean platas delictivas. ¿Es un mal que contamina o no contamina? Se contamina. Se contamina. Vamos a robar. Cuando estaba pequeño, estaba haciendo 11 y me hice de 2 amigos. Teodulo se llama el primero, ya es cristiano, se convirtió a Cristo. El otro le dicen Kiko, no es cristiano. Y me iba con Teodulo y con Kiko a Mercacentro, al supermercado. Y nos íbamos y entrábamos, pasábamos por las góndolas y yo veía que Teodulo hacía así, fa, media de brandy, ¡pum! El otro hacía así, fa, media de brandy. Faltaba yo daba, fa, media de brandy. Y salíamos contentos, uy, 3 medias de brandy. Y cuando ya acepté a Cristo le pedí perdón porque yo no ignoraba todas estas cosas, tuve que pedirle perdón al Señor por todo eso. Pero ¿contamina o no contamina? Claro que contamina. Mi primo me dijo, vea, cuando vayamos a llevarle el almuerzo a mi abuelita,
Yo le voy a enseñar un truco. Íbamos con el almuerzo de mi abuelita en la Brava Caldas, y llegaba el almuerzo y mi primo llegaba y había un señor que vendía dulces, y apenas pasábamos, mandaba la mano y sacaba un dulce, y me dijo, así se hace. Ah, ya sé, y al otro día iba yo solo. Mándame a mí a llevar el almuerzo. Éramos varios, yo quería ir. Y pasaba por la chacita y tiene el dulce por ahí. De dulce en dulce, hermanos. Tan fácil que robar. ¿Contamina? Claro que contamina. ¿Por qué no debemos robar? Dice, porque es pecado y es malo. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Dice la palabra. Voy a leer rápidamente. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare es aquel, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Leamos el verso 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere las prendas, o alzare sus ojos a los ídolos, hiciera abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? ¿Qué dicen? No vivirá. No vivirá. Porque viola el mandamiento, ya lo leímos, no robarás. Genera desconfianza entre el prójimo. Claro, hermanos, claro que genera desconfianza. Imagínense, yo les digo, hermano, yo soy ladrón y yo quiero estar acá, pero yo soy ladrón. Y el hermano ya lo robaron aquí. No, yo guardo el portátil, hermano. Uy, ojo que el hermano rubio es ladrón. Imagínense todos acá, ojo que el hermano rubio es ladrón. Y si yo me siento al pie a Anael, yo creo que Anael le coge el bolso y lo cierra y dice... El Señor dice que esto genera desconfianza. Y eso sí, uno sale a la calle en Bogotá y si usted no conoce y se va por la 13, es una desconfianza. Cuando yo salí a Cali, 2 cuadritas a la principal, yo salía a trabajar a la clínica Valle Lili y me iba yo y yo trataba de irme, mejor dicho, con la mera prendita, pero me iba yo para pasar por esas 2 cuadras porque hay mucha pandilla, y llegaba para que no me llegaran a robar otra vez, porque ya 2 veces no aguanta la tercera. Causa división, Isaías 59. Isaías 59. Dice la palabra del Señor, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, oiga, iniquidades, y esto de robar está dentro de iniquidades. Iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Verso 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Verso 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse del pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Qué ha pasado en este tiempo, hermanos? Que no hay justicia. Podemos aplicar toda la justicia, pero no va a servir. Inclusive podemos poner pena de muerte en Colombia, no va a servir, hermanos. Porque el único tiempo de justicia va a ser en el milenio. El tiempo donde no vamos a ver esto va a ser en el milenio. Mientras tanto, esto se va a descomponer mucho más. No esperemos que esto mejore, esto se va a descomponer mucho más. Porque cuando venga el Rey justo, Él sí va a gobernar con justicia. Por ahora, nosotros no tenemos. Aquí, al que anda bien, lo meten a la cárcel. Al que roba, fuera, mijo. Felicitaciones, tú eres un berraco. Perdóname la expresión. No produce ningún bienestar a la sociedad. Están aburridos los dueños de las grandes superficies,
¿cómo le llama? Este tipo de robo, cosquilleo, es un robo, parece pequeñito, pero vas al centro comercial y ves una colomina y pum. Ves un brasier y pum. Ves algo que te gusta y pum. Y de cosita en cosita usted se va y mira las estadísticas, eso es una millonada. Y esto no produce ningún bienestar a la sociedad, porque los que terminamos pagando los robos de los otros, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Quiénes van a pagar la construcción de esa vía 4G, de ese Ruta del Sol? ¿Quiénes van a pagar? Nosotros, con nuestros impuestos. Mientras ellos se roban millonadas, ¿quiénes pagan? Nosotros, con nuestros impuestos. Te expones a vivir en la condenación eterna. ¿Qué dice la palabra? No heredarán el reino de los cielos estos, los ladrones. 1 Corintios capítulo 6, no heredarán. Los ladrones, los que hurtan, no heredarán. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué debemos hacer en vez de robar? ¿Qué debemos hacer en vez de robar? Antes de leer Efesios, quiero que leamos en Lucas capítulo 3. En Lucas capítulo 3, la exhortación que Juan el Bautista hizo al pueblo de Israel en su tiempo. Y vamos a leer Lucas capítulo 3 desde el verso 8. Lo primero que debemos hacer en vez de robar es esto: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Debemos arrepentirnos si hemos robado y no robar más. El Señor dijo: ni yo te condeno, pero no peques más. Eso le dijo a la mujer que era adúltera. Él le dijo: mija, yo no te voy a condenar porque tú te gusta el adulterio, no te voy a condenar. Pero ¿qué le dijo? No sigas adulterando. Él no le abrió una puerta: ni yo te condeno, hágale, monte un negocio ahí. No peque más. Pues lo mismo pasa con el que ha robado. El que ha robado y no se ha arrepentido, lo espera la condenación eterna. El creyente que ha robado debe arrepentirse de haber robado y entonces devolver lo que ha robado. Dice: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da ¿qué? Buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces vamos a ver tres grupos. El primero, y la gente, subraya ahí, y la gente le preguntó, diciendo: entonces, ¿qué haremos, Juan el Bautista? Y Juan le dice, y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Uno de los problemas grandes de la humanidad, se nos ha olvidado esto, hermanos. Queremos acumular para nosotros, acumular 3, 4 casas, 5 casas, 6 apartamentos, 7 caballos, 8 motos, acumular, y se nos olvida esto. La gente preguntó: ¿qué haremos? Y Juan le dijo a la gente: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y usted ve a su hermano que no tiene, y dice: trabaje, mi hijo, como yo trabajé y me maté en la vida. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y mucha gente viene con un interés de pedir que le ayuden, y mucha gente no ayuda. Y vienen por eso, estas mismas personas vienen y te roban. Dice, y entonces las gentes preguntaron, y Juan les dice: hagan esto. Si tienen ustedes buenos ingresos, tienen buenas casas, den para el que no tiene. Pero dice la palabra: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. No exijáis más de lo que está ordenado. O sea, no pidan más de lo que está. Precio justo, balanza justa. También le preguntaron unos soldados, la autoridad. Entonces tenemos la gente, los publicanos, ahora los soldados. ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos ¿con qué? Con vuestro salario. Normalmente, ¿qué hace uno? Manda el dinero debajo de ¿qué? De la mesa. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? Soborno. Y eso está pasando, hermanos. Soborno por todo lado. Robamos al Estado, robamos. Yo voy a pasar este contrato por 2.000 millones, pero vamos apenas a invertir 100, pero venga,
yo le voy a compartir estos 200 millones, entonces firme acá. Y uno, ay, gracias Diosito lindo por estos contratos, como me está yendo de bien. Despojarnos del viejo hombre, Efesios capítulo 4, verso 22. Ya termino con esta diapositiva, hermanos, porque es el tiempo que tengo. Efesios 4, voy a leer del 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Número 1, Pablo, en el Nuevo Testamento, Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo dice, para los creyentes, por favor, no anden como los otros gentiles, no anden queriéndose ganar media libra de queso más, metiéndole a la pesa, no anden robándole una hectárea de tierra al vecino, no anden diciendo que es gallina criolla cuando no es gallina criolla, no anden diciendo que es huevo crudo cuando no es huevo. Están robando, entonces dice, no anden en la vanidad, porque la vanidad de nuestra mente nos lleva a cometer actos ilícitos, porque la naturaleza humana es vanidosa. Sí, hermano, ya voy a terminar. Entonces dice la palabra en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y en el 24, vestidos del nuevo hombre. Obedecer el mandamiento, pero sobre todo aprender a trabajar con diligencia, vivir de una manera recta. En el verso 24 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir, ¿qué? Con las necesidades, con el que padece necesidades. Que el Señor bendiga este tiempo y nos siga dando palabra para aprender, para mirar y reflexionar si el cristiano en alguna medida ha hecho algo como robar. Si lo hemos hecho, pues tenemos hoy la gracia, podemos antes de morir, no sabemos si nos moramos en media hora, pero podemos decir esto. Martín Lutero dijo, si todos los ladrones fueran colgados en la horca, óigalo bien, si todos los ladrones fueran colgados en la horca, el mundo pronto estaría desolado y se quedarían sin verdugos y sin horca. Eso dijo Martín Lutero. Que el Señor nos bendiga.